Introducción general. ¿Qué tipo de salmo es el Salmo 2? Es un salmo mesiánico y también un salmo real, ya que habla de la realeza del ungido de Dios el Mesías. Profetiza cómo las naciones se rebelarán contra el ungido, pero Dios lo establecerá firmemente como rey. ¿Quién es el autor del Salmo 2 según la Biblia? Aunque el salmo no menciona explícitamente su autor, Hechos 4 lo atribuye a David, lo que confirma la tradición judía. ¿Cuál es el tema central del Salmo 2? El tema es la rebelión de los reyes de la tierra contra Dios y su ungido, y la proclamación del dominio eterno del Mesías como rey sobre todas las naciones. ¿Cómo está estructurado el Salmo 2? Tiene 4 secciones. Rebeldía de las naciones. Respuesta de Dios. Proclamación del rey. Advertencia y exhortación a las naciones. ¿Por qué se considera profético el Salmo 2? Porque anticipa la oposición al Mesías Cristo, su entronización por Dios y su autoridad sobre toda la tierra. Es citado en el Nuevo Testamento como cumplido en Jesús. Rebelión de las naciones que expresa la pregunta retórica del versículo 1 ¿por qué se amotinan las gentes? Refleja asombro y condena hacia la insensatez de los pueblos que se rebelan contra Dios, como si pudieran frustrar su plan eterno. ¿A quiénes se refiere con los pueblos piensan cosas vanas? A las naciones gentiles y sus gobernantes que conspiran contra el plan de Dios. Su rebelión es considerada inútil. ¿Qué significa se levantarán los reyes de la tierra? Describe una coalición de gobernantes mundanos que se oponen al gobierno divino del Mesías en una revuelta organizada. ¿Quién es el ungido en el Salmo 2? En hebreo es Mesías y en griego Cristo. Se refiere proféticamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa rompamos sus ligaduras? Simboliza el rechazo de la autoridad de Dios y su ley. Los rebeldes ven la soberanía de Dios como una carga que desean quitarse. Respuesta divina. ¿Cómo reacciona Dios ante esta rebelión? Dios se ríe de la vanidad de los hombres que intentan resistir su soberanía. Su risa indica el absurdo de su desafío. ¿Qué implica que Dios se burla de ellos? Muestra el desdén divino ante la arrogancia humana. No hay amenaza para Dios, porque Él es omnipotente y soberano. ¿Qué significa que hablará a ellos en su furor? Dios no solo se ríe, también responde con juicio. Su furor simboliza el juicio justo que cae sobre los rebeldes. ¿Qué representa el versículo 6? Yo he puesto mi rey sobre Sión. Es una declaración de entronización, Dios ha elegido y establecido a su rey, no importando la oposición humana. ¿Qué significa Sión? Es un nombre poético para Jerusalén, especialmente su colina santa. Es símbolo del reino de Dios y del centro espiritual. Declaración del rey. ¿Qué declara el rey en el versículo 7? Declara un decreto eterno, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto señala su filiación divina y su autoridad como rey. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento el versículo tú eres mi hijo? Se aplica a Jesucristo en su resurrección y exaltación, mostrando su posición única como Hijo de Dios. ¿Qué significa yo te he engendrado hoy? Puede interpretarse como el día de su resurrección o entronización celestial. El hoy denota un momento clave en el plan redentor. ¿Qué se pide en el versículo 8? El Padre invita al Hijo a pedir las naciones como herencia, mostrando su dominio universal como Rey. ¿Qué significa te daré por herencia las naciones? Es una promesa de dominio mundial del Mesías. No solo Israel, sino todas las naciones le pertenecen. ¿Qué implica los quebrantarás con vara de hierro? Simboliza la autoridad firme y justa del Mesías para juzgar y gobernar. Aparece también en Apocalipsis. ¿Qué representa desmenuzarás como vasija de alfarero? La fragilidad de los poderes humanos ante el juicio divino. Una vasija de barro no puede resistir la vara del Mesías. Llamado a la sabiduría. ¿A quién va dirigido el llamado del versículo 10? A los reyes y jueces de la tierra. Aunque se rebelaron, aún tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse. ¿Qué significa sed sabios, admitid corrección? Un llamado a la sabiduría espiritual y al arrepentimiento. Es una advertencia y una invitación a aceptar el gobierno de Dios. ¿Qué significa servir a Jehová con temor? Implica reverencia, obediencia y humildad. El temor de Dios es el principio de la sabiduría.
¿Por qué se habla de alegría con temblor? Refleja la tensión entre reverencia y gozo en la presencia de un Dios santo. No es miedo paralizante, sino respeto gozoso. ¿Qué significa honrar al Hijo? Llamado a reconocer y rendirse al Mesías, mostrando sumisión y amor por su autoridad. ¿Qué implica para que no se enoje y perezcáis? Advertencia del juicio venidero si se rechaza al Hijo. El Mesías no es solo Salvador, sino también juez. ¿Qué significa bienaventurados todos los que en él confían? El Salmo termina con una promesa de bendición para aquellos que confían en el Mesías, en contraste con los que se rebelan. ¿Cuál es el mensaje final del Salmo 2? Llamado a todas las personas y naciones a someterse al Mesías, para encontrar refugio y bendición en él. Aplicaciones teológicas. ¿Cómo se relaciona este Salmo con Jesucristo? Jesús es el cumplimiento del Salmo 2. Fue rechazado, exaltado como rey y regresará para juzgar y gobernar a las naciones. ¿Qué enseña sobre la soberanía de Dios? Dios es soberano sobre todas las naciones. Ninguna rebelión puede frustrar su plan eterno. ¿Qué enseña sobre la paciencia de Dios? Aunque se burla de los rebeldes, también les da tiempo para arrepentirse antes del juicio final. ¿Cómo se relaciona con la Gran Comisión? El mandato de hacer discípulos de todas las naciones Mateo 28 refleja la herencia prometida al Mesías en el versículo 8. ¿Qué enseña sobre el juicio de Dios? Es real y justo. Las naciones que rechacen al Mesías serán quebradas como vasija de barro. ¿Cómo muestra el amor de Dios? A pesar de la rebelión, Dios ofrece salvación y refugio a todos los que confían en su Hijo. Preguntas prácticas y devocionales. ¿Cómo podemos honrar al Hijo hoy? Aceptando su señorío, obedeciéndolo, adorándolo y proclamándolo como Rey y Salvador. ¿Qué implica confiar en el Hijo? Depender de su gracia, seguir su camino y encontrar seguridad eterna en su reino. ¿Qué enseñanzas podemos aplicar a los líderes hoy? Que el poder debe ejercerse con humildad bajo la autoridad de Dios. La soberbia trae juicio. ¿Cómo respondemos al ver rebelión contra Dios en el mundo? Con confianza en que Dios sigue en control y con el compromiso de proclamar su reino. ¿Qué significa para un creyente que Cristo reina? Que puede vivir en paz y esperanza, sabiendo que su vida está en manos del Rey eterno. ¿Qué actitud debemos tener ante el juicio futuro? Vivir en reverencia y gozo, sabiendo que estamos seguros en Cristo. ¿Cómo anima este salmo a los perseguidos por su fe? Les recuerda que el Rey verdadero vencerá y que el sufrimiento actual no es el final. ¿Por qué es importante predicar este salmo hoy? Porque anuncia la soberanía de Cristo en un mundo que aún se rebela contra Dios. ¿Cómo nos ayuda en momentos de incertidumbre global? Nos asegura que Cristo reina por encima de toda crisis, guerra o gobierno humano. ¿Qué papel juega la oración en la aplicación de este salmo? Debemos orar para que las naciones conozcan a Cristo y se sometan a Él. ¿Por qué el Salmo 2 es importante en la teología del reino? Porque establece que el reino de Dios está centrado en el Rey Mesías que rige con justicia. ¿Cómo se conecta este salmo con Apocalipsis? Los temas del reinado del Cordero, juicio a las naciones y vara de hierro se repiten en Apocalipsis. ¿Qué nos enseña sobre la evangelización? Que el Evangelio es un llamado a someterse voluntariamente al Rey antes de que venga el juicio. ¿Qué esperanza nos deja este salmo? Que Cristo reinará por siempre, y todos los que confían en Él serán bendecidos y seguros eternamente.